Hola, bienvenidos. Vamos a hablar ahora sobre los frameworks de CSS. Antes que nada, un framework o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios. Este framework provee una estructura y una metodología de trabajo que puede servir como base para la organización y el desarrollo de software. Entonces, los frameworks sirven como una base sobre la que construir el software. Ahora, existen varios tipos de frameworks. Casi todos los lenguajes de programación tienen un framework o más de un framework para agilizar el desarrollo de software. Por ejemplo, aquí tenemos que Java tiene unos cuantos, como por ejemplo Spring Framework, Dropwizard, GWT, que es el Google Web Toolkit, Struts y Grails. Estos entonces son frameworks que se usan con el lenguaje Java. Luego tenemos los frameworks de PHP como Laravel, Symfony, Zen, CodeIgniter y Falcon. Estos son frameworks de PHP que se utilizan para el desarrollo de software o el desarrollo web. Y también tenemos los frameworks de JavaScript como Angular, React, Vue, Ember y Backbone. Estos a su vez son frameworks que se utilizan con el lenguaje JavaScript. Como pueden ver, entonces tenemos frameworks para cada lenguaje. Pero nosotros en nuestro curso nos vamos a enfocar en los frameworks de CSS. Aquí tenemos algunos. Le voy a mostrar cómo funcionan cada uno de estos frameworks. Bien, el primero de ellos es Bootstrap. Esta es la página oficial de Bootstrap y en donde podemos encontrar su documentación, ejemplos, iconos, temas y todo eso. Para comenzar, siempre tienen que irse en la parte de Get Started, en donde aquí rápidamente la documentación les muestra cómo ir adicionando estos frameworks al proyecto. En general nos dice que nosotros tenemos que copiar este link en nuestro proyecto, este link, y también agregar estos scripts a nuestro proyecto. Entonces quedaría más o menos así, donde tenemos agregado el link de Bootstrap que nos indica aquí arriba. Este de aquí tenemos que agregar en el head de nuestro proyecto, y luego todas esas librerías de JavaScript, estas tres, se agregan en el body, al final del body. Antes que cierre el body, entonces se agregan esas tres librerías. Con eso ya estaríamos listos para utilizar este framework. Ahora, este framework de aquí tiene un montón de cosas. Por ejemplo, algunos de sus componentes, les voy a mostrar. Estas son alertas, por ejemplo, también tienen botones, tienen los carrusel. Vamos a mirar este de aquí que es interesante, los formularios, componentes de formulario. Entonces, con este framework, con el Bootstrap, da para crear un formulario así con este aspecto. Simplemente copiando ya estas líneas de código, copiando y llevando al proyecto, nosotros ya tendríamos este formulario así, sin haber tocado ninguna línea de CSS, sin haber hecho ninguna línea de CSS. Ya íbamos a tener este formulario así estilizado. También tienen otras variaciones, etcétera. Bueno, pasemos a mirar ahora algunas cosas interesantes. Por ejemplo, los modales. Estos son componentes dinámicos que utiliza JavaScript. Entonces, ¿cómo funcionan? Funcionan de esta forma. Son estas ventanas o pop-ups. Entonces, eso podemos crear, estas ventanas que aparecen, podemos crear con esta línea de código. Copiamos esto y modificamos según nuestras necesidades. Luego tenemos Tailwind CSS.
que funciona también parecido a Bootstrap. Esta es la página de Tailwinds CSS. También tiene un botón de Get Started, en donde también nos indica que podemos utilizar npm, y más abajo nos indica también que podemos agregar también un link a través de lo que se conoce como CDN. Este se agrega también en el head del proyecto. En el head entonces se coloca este de aquí. Entonces vamos a pasar a ver los componentes que tiene este framework. Aquí podemos ver que tiene muchos componentes también: alerta, botones, cards, forms. Vamos a ver sus forms también. Podemos crear este tipo de form agregando estas líneas de código a nuestro proyecto y ya tendríamos este estilo de formulario. Tenemos también los cards. Los cards vienen a ser estos de aquí, que ya tendríamos con esta línea de código, y sería solamente modificar las imágenes, los textos que nosotros necesitamos colocarle y ya se va a aparecer como nosotros necesitamos. Bien, este otro. Ahora tenemos el Materialize. Materialize es otro framework de CSS, y como también pueden ver tiene la parte de Get Started, en donde nos muestra cómo que podemos descargar, o también podemos usar el CDN. También tenemos que agregar un link, y en la parte del script también se puede usar con npm, que es un gestor de paquetes de Node.js, Node Package Manager. O también se puede utilizar Bower, que también es un gestor de paquetes. Bien, y aquí muestra un ejemplo de cómo linkear. Si necesitamos usar entonces los iconos, necesitamos también este otro link que viene a ser las fuentes de Materialize, y después el CSS de Materialize, y también importamos la parte de JavaScript de Materialize, y ahí ya estaría listo para utilizar. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se vería más o menos nuestra página y cómo se puede ver. Vamos a ver este demo. Entonces se vería bastante lindo. Aquí podemos poner nuestro logo. Aquí tenemos una navegación. Tenemos lo que se conoce como parallax, que tiene este efecto, miren, bastante interesante para nuestras páginas web. Bien, y también tenemos la parte de componentes. A ver los componentes que tiene, los botones. Lo que tiene interesante Materialize y que no tienen los otros es este efecto. ¿Vieron? Ese efecto que nos da al presionar los botones, los otros prácticamente no tienen. Materialize es un framework basado en Material Design de las especificaciones de Google para los dispositivos móviles. Todos estos frameworks son responsivos, o sea, se adaptan al dispositivo en el cual se está viendo nuestra página. Si estamos viendo en un dispositivo móvil, entonces el diseño de nuestra página se va a adaptar para un dispositivo móvil. Si lo estamos viendo en un escritorio, entonces también se va a adaptar al escritorio. Totalmente adaptable. También tenemos, a ver, la parte de formularios que estábamos viendo. Vamos en los text inputs. Podemos ver, estos son los text inputs que nos da Materialize, que tienen estos efectos. Como pueden ver, es bastante interesante el diseño que nos ofrece Materialize. Y estos mismos diseños podemos obtener con estas líneas de código que nos da de ejemplo. Y a partir de ahí nosotros construimos nuestra página. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente. El siguiente sería Foundation. Esta es su página. Podemos irnos a la parte de documentación. El Getting Started nos indica cómo empezar a utilizar. Nos muestra algunos videos de cómo utilizar Foundation para descargar el CSS. A ver los controls que tiene. Tiene algunos botones. Estos son los botones que nos da.
pero es bastante configurable, como pueden ver. Bien, ahora vamos a pasar al último que nos queda, que es Pure CSS. Esta es la página de Pure, también tiene un botón de Get Started, en donde también nos indica que tenemos que agregar un link al head de nuestra página para poder incluir y para poder utilizar. Se puede utilizar con un CDN o podemos descargar para utilizar en nuestro proyecto. También nos indica que podemos agregar esta etiqueta meta, que sirve para adaptar a los dispositivos móviles. Entonces también los CSS de Pure son adaptables al dispositivo móvil por el cual se está viendo nuestra página. Aquí también podemos ver algunos ejemplos, cómo podemos crear columnas con Pure. Y vamos a ver algunos ejemplos de formulario. Este viene a ser un formulario que se obtendrían con esta línea de código. Aquí tenemos más. A mí me agrada mucho este estilo de formulario, donde tenemos los labels al lado de cada uno de los inputs y alineados a la derecha. Entonces eso se puede conseguir con estas líneas de código. También tenemos algunos ejemplos de menú. Un menú vertical. Aquí tenemos un menú horizontal. Y hay varios entonces estilos que podemos agregar. Bien, este entonces fue Pure CSS. Entonces, estos son frameworks de CSS que nos pueden ayudar a agilizar el desarrollo de nuestras páginas web. Utilizando estos frameworks, nosotros vamos a tener una página bastante homogénea en el diseño. No van a variar los colores y todo se va a ver con una apariencia única, por decirlo así, ya que se va a utilizar un solo framework. Ahora, para utilizar, ustedes deben de seleccionar uno de ellos, leer la documentación, agregar y ir probando. Ok, nosotros en el curso vamos a utilizar lo que es Bootstrap y también Materialize. Bien, eso ha sido todo por ahora. Hasta la próxima.